Hola, buenas noches, bienvenidas a todas a la primera charla del año. Glory, qué dicha, qué bueno que ya recuperaste tu voz y qué lindo tenerte por acá. Glory, antes de pasarte la palabra, nada más les quería recordar dos cositas, que es la parte de preguntas y respuestas que vamos a tener al final de la charla. Eso se los compartí en la comunidad de WhatsApp, pero igual ahorita se los comparto también por aquí por el chat para que vayan poniendo sus preguntas. Ya vi que hay varias ahí preguntas que vamos a estar respondiendo al final de la charla. Igual creo que fijo Glory se las va a responder en la charla que les preparó. Y también recordar la parte de la rifa, que es súper fácil, nada más le toman un pantallazo a alguna parte de la charla y taguean las cuatro cuentas que les puse por ahí para que se puedan ganar la tarjeta de Bebemundo y también la canasta de Dr. Browns y productos Suavina. Qué linda verlas a todas conectadas por acá. Y ahora sí, Gloria, el espacio es todo tuyo. Y de nuevo, muchísimas gracias por compartir este espacio para vos, que estoy segura que es súper esperada por todas las mamás de la comunidad. Hola a todas, demasiadas gracias Vivi por la introducción. Voy a poner a compartir mi pantalla nada más un momentito para poder ya dar inicio. Entonces, la primera pregunta, ¿debo tomar algún suplemento o medicina? Y les decía que cuando las pacientes llegan y me hacen esta pregunta, realmente yo me siento bastante feliz porque siento que ya esto es casi que conocimiento, ¿verdad? General. O sea, la mayoría de mujeres ya tienen en su chip, ¿verdad? En su cabeza que en el momento en el que se embarazan necesitan tomar algo. Sin embargo, hay un detalle que creo que es importante siempre recalcar y es el hecho de que lo que recomendamos utilizar en primera instancia es el ácido fólico y que su uso es súper importante en las etapas más tempranas del embarazo. Em, Básicamente, esta vitamina es una vitamina de uso muy necesario para evitar lo que se llaman defectos del tubo neural fetal. Básicamente, el tubo neural es una estructura que está involucrada en la formación del cerebro y toda la parte de la columna vertebral del feto. Entonces, esta vitamina es demasiado importante que la mujer tenga unos niveles adecuados en el momento alrededor de cuando se da la concepción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones el ácido fólico se empieza a utilizar una vez que ya vimos esa prueba de embarazo positiva, ¿verdad? Que nos tomamos el examen en sangre o nos hicimos la prueba en orina. Y aquí lo que quiero resaltarles es la importancia de que el consumo sea preconcepcional. Entonces, idealmente, todas las mujeres en edad reproductiva deberían estar utilizando ácido fólico si están en algún riesgo, ¿verdad?, de quedar embarazadas. De hecho, en algunos países del mundo, incluso las pastillas anticonceptivas contienen también su dosis de ácido fólico, precisamente asumiendo, ¿verdad?, que en caso de un eventual fallo del método y un embarazo inadvertido, pues que la suplementación siempre esté. Y generalmente me preguntan cuando hablamos ¿verdad? Que yo les digo, ok, tenés que empezar a usar ácido fólico, me preguntan qué hay del hierro. Muy importante que el hierro, igual, no hay ningún problema si se empieza a utilizar preconcepcional, pero realmente en mujeres que tienen niveles de hemoglobina normales, la suplementación es recomendado iniciarlo a partir de la semana 12. Entonces, no es estrictamente necesario, digamos, utilizarlo de previo. Entonces, unos cuantos detalles con respecto al ácido fólico. Hay dos términos que en ocasiones se usan de manera intercambiable, folato y ácido fólico, como si fueran sinónimos, pero la realidad es que son dos componentes diferentes. El folato es básicamente la vitamina B9 y es una vitamina o la forma de esta vitamina que se encuentra naturalmente en los alimentos. Y ahí les puse como en esas imágenes en cuáles alimentos las podemos encontrar. De manera que siempre que hablamos, ¿verdad?, de suplementación, ahora está muy de moda, ¿verdad? Todo el mundo toma suplementos para todo. Y no digo que esté mal, pero también recordar que las bases de tener niveles adecuados de micronutrientes y de vitaminas en nuestro organismo es básicamente una dieta balanceada. Entonces, siempre priorizar alimentos naturales,
y pues más o menos pues los que vemos en las imágenes, ¿verdad? El ácido fólico es la forma sintética del folato y entonces va a ser el que vamos a administrar a través de estas pastillas. Ya les hablaba entonces que esta necesidad de utilizar el ácido fólico es de manera muy temprana y vean lo que está ahí anotado, más o menos el cierre del tubo neural, que es de esta estructura, ¿verdad? Para la cual se necesita el ácido fólico, ocurre entre 26 a 28 días después de la concepción, más o menos por ahí de la semana 6 de embarazo. Para este momento habrán mujeres que pues estaban, ¿verdad? Llevando las cuentas así súper exactas y se enteraron de su embarazo de manera más temprana, pero en promedio la mayoría de mujeres se enteran de su embarazo ya un poco más despuesito, ¿verdad? Alrededor de la semana 6 o incluso despuesito de la semana 6. Entonces de ahí la importancia de esta suplementación. ¿Y qué dosis? Porque también esto es algo que, ¿verdad? Que se ha venido hablando mucho, de repente existe como este pensamiento de que entre más dosis utilice, más voy a lograr prevenir algún defecto en el bebé. Y la realidad es que no es así, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte vitamínica y específicamente del ácido fólico, la dosis estándar es de 1 miligramo. Y en los únicos casos en los cuales se recomienda 4 miligramos, que es digamos que la dosis, una dosis más alta, es en pacientes que ya hayan tenido un antecedente de algún familiar en primer grado afectado precisamente por un defecto del tubo neural. Entonces es muy importante que la mayoría de multivitamínicos traen más o menos entre 400 y 800 microgramos de ácido fólico, que es la dosis estándar. Y esta tabla se las puse nada más para resaltarles cómo en la mayoría de de las indicaciones ponen que el inicio sea por lo menos 3 meses antes de la concepción obviamente específicamente en pacientes que tienen un alto riesgo o un moderado riesgo, ya pacientes con un bajo riesgo con 1 mes antes es más que suficiente, pero entonces para que quede eso súper bien resaltado. Ahora, pacientes que desean quedar embarazadas, otra pregunta frecuente. ¿Hay algún suplemento o alguna medicina que más bien no deba tomar, ¿verdad? Y ahí podemos precisamente orientarnos en que hay medicamentos que del todo no vamos a permitir su uso en el embarazo y hay otros que puede que existan alternativas más seguras o otros que tal vez no hay estudios suficientes para demostrar su perfil de seguridad en el embarazo y que haciendo un análisis del riesgo-beneficio de continuarlos, pues puede que más bien consideremos suspenderlos por el tiempo de la gestación. Entonces, cuando hablamos de medicamentos, realmente la mayoría de medicamentos que se clasifican, ¿verdad? Como no seguros, no necesariamente es porque se ha demostrado con certeza que sean malos, sino más bien porque no hay evidencia suficiente, es decir, no hay estudios suficientes. En medicina todo lo tenemos que guiar, toda decisión la tenemos que guiar basados precisamente en estudios poblacionales grandes, ¿verdad? Con un adecuado diseño, que nos digan, o sea, que nos permitan sacar conclusiones con certeza. Y el detalle en el embarazo es que la población embarazada es una población que pues es difícil de estudiar, ¿verdad? Si yo a cualquiera de todas ustedes les digo, vean, quiero hacer un estudio para ver si X medicamento es seguro o no, yo les voy a dar el medicamento y ahí vamos viendo qué les pasa a sus bebés. Probablemente creo que ninguna de todas ustedes va a querer, ¿verdad?, ofrecerse a ese estudio. Em, y no solamente porque las pacientes no lo quieran, sino porque obviamente hay situaciones éticas y demás de por medio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay muchos medicamentos que puede ser que salgan como no seguros y no necesariamente porque lo sean, porque no sean seguros, sino por el tema de que no hay evidencia. Entonces, tratamos de ser súper cuidadosos con qué es realmente lo que la paciente necesita utilizar para poder ir guiando esa decisión. Y en la medida de lo posible, esta parte sí debe ir de la mano de un profesional. Em, la información que uno puede encontrar en Internet puede ser contradictoria o, ¿verdad? O difícil de interpretar, entonces siempre, en la medida de lo posible, consultarlo con su ginecólogo. Entonces,
Ya les decía, hay algunos medicamentos que definitivamente son contraindicados, por ejemplo, el uso de la isotetrinoína, que es el Isofase, ¿verdad? Un medicamento que utilizan muchísimo los dermatólogos para pacientes con casos de acné. Estos medicamentos, por ejemplo, tienen que ser o sea, descontinuados tan pronto como la paciente deje de planificar y esté planeando quedar embarazada. Otros ejemplos de medicamentos que pueden ser cambiados por alternativas más seguras, por ejemplo, algunos antihipertensivos, son medicamentos que pueden funcionarle muy bien a la paciente para controlar su presión alta, pero que si la paciente llega y dice, mira, doctor, es que estoy pensando en embarazarme en los próximos 4 o 5 meses, probablemente el médico le va a decir, mira, ok, genial, pero entonces cambiemos este medicamento por esta otra alternativa más segura. Y ya les decía, ciertos medicamentos como por ejemplo megadosis de vitaminas, productos herbarios, definitivamente eso siempre se recomienda su suspensión, por lo mismo de que no hay evidencia de su perfil de seguridad. Otra pregunta frecuente en la mujer que está planeando su embarazo: ¿puedo vacunarme si estoy pidiendo bebé? ¿Verdad? Habrán algunas vacunas que pues simplemente coincidan en el momento en el que la mujer está planeando su embarazo, y entonces la realidad es que hay muchas que son seguras y que de hecho las utilizamos en el embarazo: influenza, COVID-19, la TDAP y la del virus respiratorio sincicial comprenden las cuatro vacunas requisito, ¿verdad? Para las mujeres embarazadas actualmente. Y estas se pueden utilizar con toda tranquilidad. Hay estudios suficientes en su momento, ¿verdad? Cuando tuvimos la pandemia del COVID-19, existía mucho, ¿verdad? Mucha resistencia de parte de la población embarazada a su uso porque no había habido tantos estudios para poder demostrar su seguridad. Sin embargo, pues bueno, ya han pasado 6 años después de esto, y la realidad es que ya los estudios se han corrido por el tiempo suficiente y con un diseño lo suficientemente eficaz como para podernos asegurar que no hay ningún problema en utilizarlas. Las que sí de fijo no se pueden utilizar al menos un mes antes del embarazo y tampoco durante el embarazo son las vacunas que contengan lo que nosotros llamamos virus vivos atenuados, que es básicamente que contienen dentro de su formulación el germen por el cual estamos vacunando en su forma viva. Y estas serían básicamente la vacuna de varicela, sarampión, paperas y rubiola. Entonces, ese dato ahí importante. Si continuamos, pregunta muy frecuente: ¿tengo que tener un peso específico para poder embarazarme? Y aquí la realidad es que los extremos de peso a la naturaleza no le gusta, y a nuestro eje reproductivo no le gusta. Entonces, hablamos tanto del bajo peso como del sobrepeso o la obesidad, perdón. Son dos condiciones que pueden predisponernos a una subfertilidad, a una fertilidad disminuida. Y por tanto, entonces, cuando preguntan específicamente sobre el peso, pues la realidad es que en la medida de lo posible, si pudiéramos tener un peso lo más cercano a nuestro peso ideal, sería lo mejor. Ahora, sabemos que también hay diferentes circunstancias, ¿verdad? Habrán pacientes que tal vez han estado luchando con un sobrepeso, una obesidad por un tiempo prolongado, y pues nosotras las mujeres también tenemos que lidiar con muchísimas em, situaciones cuando viene todo este tema, ¿verdad? De la maternidad, como lo es el reloj biológico, ¿verdad? Y que también pensamos que no se nos puede ir mucho, ¿verdad? El tiempo ya más hacia los 40, etcétera. Entonces, entiendo, ¿verdad?, que existe también en algunas circunstancias pues esta dificultad de tener una condición de peso tal vez no la ideal previo al embarazo. Pero bueno, ya lo discutiremos con respecto a ya la ganancia de peso, ¿verdad? Es decir, la paciente que tal vez tenga un sobrepeso, una obesidad, lo que vamos a hacer tal vez es restringirle un poco más su ganancia de peso a lo largo del embarazo, pero tampoco que esto vaya a ser un completo no, ¿verdad? Para poder embarazarse.
Quería agregarles esta información sobre el uso de los agonistas del receptor del GLP-1, porque estos son, ¿verdad?, los famosos Ozempic, Mounjaro y todos estos medicamentos que se están utilizando actualmente para el control de peso. Y la recomendación actual es suspender su uso 2 meses previos a la concepción. Entonces, también muy importante, si de repente ahí tienen alguna conocida o alguien, ¿verdad?, que esté utilizando estos medicamentos, que tenga esa información a mano. Una pregunta súper frecuente: si soy vegetariana o vegana, ¿puedo continuar siéndolo aunque esté buscando un embarazo? Realmente esto no es una contraindicación ni para buscar el embarazo ni para propiamente ya estar embarazada. Sin embargo, sí somos muy enfáticos en que este tipo de población recomendamos muchísimo llevar el seguimiento de la mano de un especialista en nutrición y un especialista en nutrición en la mujer embarazada, porque hay algunas deficiencias que por el tipo de dieta sabemos que la paciente está en mayor riesgo de tener. Entonces, realmente lo que simplemente hay que hacer es hacer como un análisis de qué es lo que la paciente consume y verificar si hay necesidad de suplementar uno o más de las vitaminas y micronutrientes que vemos, por ejemplo, ahí en listados. Pero la respuesta es, pues sí, puedes continuar siendo vegetariana. Esta es una muy frecuente: pacientes que empiezan a pedir bebé y se preguntan cuánto me va a tardar esto de lograrme quedar embarazada, ¿verdad? Yo siempre vacilo con mis pacientes diciendo que la mayoría no sé si a ustedes les pasará, pero bueno, a mí me pasaba, ¿verdad? Que yo cuando estaba en la escuela y en el colegio, yo pensaba que de repente todo el mundo quedaba embarazado así, casi que con solo que las volvieran a ver. Y la realidad es que el embarazo, lograr conseguir un embarazo es un proceso que requiere que se alineen demasiados factores, ¿verdad? Entonces, no es algo que va a ocurrir de forma tan inmediata, y eso es algo que a veces puede estresar a las mismas mujeres, ¿verdad? Entonces, la realidad es que existe una diferenciación, digamos, en el tiempo que puede tardarnos conseguir el embarazo por edad, como lo vemos ahí, que en las mujeres menores de 35 años se considera normal hasta un año de intentar tener el bebé sin conseguirlo, hasta un año, ¿verdad? Como límite. Y en las mujeres mayores de 35, un periodo un poco más corto de 6 meses. ¿Y por qué hablamos de 35 años? Esto es básicamente por el tema de que a esta edad sabemos que ya hay una disminución más acelerada de la cantidad de óvulos disponibles. Entonces, pues de manera natural, biológica, existe una dificultad mayor, no que es imposible, pero una dificultad mayor de conseguir el embarazo. Y entonces ese lapso que damos de tiempo para esperar simplemente el embarazo se dé espontáneamente, lo acortamos un poquitito, pues también para poder ofrecerle a estas pacientes, dependiendo de cuál sea el problema que tienen, poderles ofrecer un manejo, digamos, que tampoco les retrase muchísimo la espera, también refiriéndonos al tema de la reserva ovárica. Entonces, más o menos eso para tenerlo en cuenta. Obviamente, estos plazos los estamos hablando en pacientes que ya no están utilizando, ¿verdad?, ningún método eh, para anticoncepción. Y cumplido ese plazo, pues sí existiría una indicación para poder estudiar a la pareja y definir por qué razón no están logrando conseguir el embarazo. Muy bien. Entonces, ahora sí, preguntas frecuentes de mujeres que recién se acaban de enterar de su embarazo. Resulta que una de las principales es cuánto tengo, ¿verdad? No sé cuánto tengo. Uno nada más ve la prueba positiva. em, la realidad es que la mayoría, pues tal vez de repente se sientan un poquito cansadas, un poquito de náuseas, o a veces nada, a veces nada más es que la menstruación faltó y ya. Entonces, muy importante, en medicina y en obstetricia usamos semanas y no meses para medir, ¿verdad? em, cuánto llevamos de embarazo. Y yo sé que eso se puede hacer ¿verdad?, un despelote mental, porque nadie habla en semanas, todo el mundo habla en meses. Entonces, ahora más adelante les voy a enseñar una tablita más o menos como para traducir una cosa a la otra. Pero entonces la realidad es que cuando estimamos la edad gestacional, lo podemos hacer de dos formas. Una es
a través de del dato que ustedes nos den de la fecha de última menstruación, que eso sí, para que la estimación sea lo más confiable posible, esta fecha de última menstruación debe cumplir ciertas características, que la paciente tuviese ciclos menstruales regulares, que no estuviese utilizando ningún tipo de anticoncepción hormonal en los 3 meses previos a quedar embarazada y que esté muy bien segura de esa fecha. Si hay alguna, ¿verdad?, duda con respecto a esto, puede que esa fecha que uno tenga ya anotado no sea exactamente la correcta. Y el que sí ya sin duda nos puede ayudar a aclarar todas las dudas, valga la redundancia, es el ultrasonido temprano. Y de eso pues vamos a hablar ahora dentro de un ratito. Entonces básicamente esto que les decía, em, las semanas básicamente o el embarazo se va a ir contando por espacios de 4 grupitos de 4 semanas, ¿verdad? Cada mes en el embarazo va a ser grupitos de 4 semanas, pero esto no va a coincidir con los meses calendario, que a veces algunos tienen 30, algunos tienen 31 días, etcétera. Entonces, más o menos, a grandes rasgos podemos decir que el primer mes es de la semana 1 a la semana 4, el mes 2 es de la semana 5 a la semana 8, el mes 3 de las 9 a las 13 semanas, y ahí como lo van viendo en el cuadrito. Y más o menos por trimestres, entonces podemos asumir que una vez que completamos la semana 13, o más bien cuando estamos estrenándonos en la semana 14, ya podemos decir que estamos en el segundo trimestre. Y cuando estamos estrenándonos en la semana 28, ya podemos decir que estamos en el último trimestre. Entonces ahí queda para que también después usen el forro si necesitan traducir algo. Em, una pregunta súper frecuente, ¿cuándo debo iniciar el control prenatal? Aquí realmente yo les puse 10 semanas, ¿verdad? Porque lo que sabemos es que para ese momento, ojalá todas las mujeres ya hayan iniciado su control prenatal, pero esto tampoco implica que el control no pueda iniciarse antes. Realmente, obviamente, cuando se ponen este tipo de recomendaciones, son tomando en consideración grandes poblaciones y tomando en consideración elementos como, por ejemplo, la costo efectividad, ¿verdad?, de la atención. Pero evidentemente, pues si uno tiene el acceso y la posibilidad de empezar el embarazo tan pronto, perdón, el control prenatal tan pronto como uno se enteró de su embarazo, así sea a las 4 o 5 semanas, uno lo puede hacer. Hay que tener en consideración que lo que nosotros vayamos viendo de ese embarazo va a depender, ¿verdad?, también de las semanas que tengamos. Entonces, no va a ser lo mismo una paciente que empieza su embarazo a las 4 semanas, donde probablemente al ultrasonido no veamos nada, o si vemos es apenas un saquito gestacional, pero sin siquiera todavía ver el embrión, sin todavía poder escuchar corazoncito del bebé, a diferencia de una paciente que tal vez llegue con 11 semanas a iniciar su control prenatal, donde ahí hay una altísima probabilidad, si es un embarazo obviamente que se está desarrollando adecuadamente, de que vayamos a ver ya el bebé, ¿verdad? Con ya formita súper así de la foto de que uno siempre ve en internet y con el corazón latiendo y demás. Entonces yo siempre le aclaro eso a las pacientes y les digo, bueno, si quieren esperarse a ya poderlo ver todo mejor, esperémonos por ahí de la semana 7 8. Si tienen muchísimas dudas, están muy ansiosas y nada más quieren tener ese acercamiento, ¿verdad?, con el médico para aclarar qué puedo hacer, qué no puedo hacer, como lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Y lo quieren hacer antes, no hay ningún problema, lo hacemos antes, pero siempre como midiendo o teniendo esa mente, ¿verdad?, de cuáles expectativas puedo tener de esa primera cita o de esa primera consulta. Siempre es súper importante establecer la edad gestacional con precisión, ¿verdad? Entonces, una vez que ya ustedes nos consultan, ahí revisamos bien esto que hablábamos de la última menstruación, si coincide con las mediciones que nos da el ultrasonido. Súper importante tener medidas tempranas, iniciales de la mamá, cómo está su presión, por ejemplo. Hay pacientes que tal vez empiezan su control prenatal por diferentes razones ya muy avanzadas en el embarazo, decirles algo, 30 semanas, y llegan hipertensas. Entonces ahí es donde uno dice, ay Dios, ¿y aquí qué fue primero, verdad? ¿Estaba hipertensa antes de embarazarse o se puso hipertensa por el embarazo? Entonces ahí, ¿verdad? El manejo de la paciente se vuelve mucho más difícil. Entonces siempre que tenemos la posibilidad de hacer todo esto de manera temprana,
definitivamente va a hacer que el control del embarazo sea mucho mejor y nos va a permitir también tomar adecuadas decisiones en el momento de que sea necesario, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, por ejemplo, de la edad gestacional, el otro día conversaba con unos pacientes. Si, por ejemplo, en la primera consulta, en lugar de tener 6 semanas, tiene 4, probablemente uno dice, bueno, pero de que son, o sea, de 15 días no es nada, ¿verdad? Pero si nos ubicamos en esa paciente, en esa misma paciente que tenga unas 34 semanas de edad gestacional a que tenga 32 o que tenga menos, ya ahí pesan mucho, ¿verdad? Estas semanas al momento de uno tomar una decisión de, por ejemplo, si hay que interrumpir el embarazo, si hay que hacer que ese bebé nazca antes, cómo nos vamos a preparar para recibirlo, etcétera. Entonces, súper importante enfatizar en eso. Y otra de las razones por las cuales se recomienda el inicio temprano es porque entonces esto nos permite, como les digo, intervenir de manera temprana en cualquier necesidad que veamos en esa paciente, en esa pareja, en esa familia. ¿Qué voy a ver en mi primer ultrasonido? Ya hablábamos de esto, entonces más o menos ahí viene como la representación gráfica. Aquí yo les cuento una anécdota personal y la realidad es que yo, a pesar de saber todo esto, mi esposo y yo, cuando nos enteramos del embarazo de Camila, por mis cálculos, ¿verdad? Que eso sí lo llevaba así súper, súper registrado. Tenía 4 semanas y él y yo corrimos al hospital a buscar a una amiga para que nos hiciera un ultrasonido. Cuando me hizo el ultrasonido no se veía absolutamente nada y era un útero completamente normal, ¿verdad? Y entonces en eso, obviamente ella se rió y me dijo, ¿pero por qué vino? Y después dijo, pues porque yo se lo hice, ¿verdad? También. Pero bueno, uno se embrutece, ¿verdad? Cuando está uno como paciente. Pero entonces, bueno, la realidad es que, a ver, si ya de por sí es estresante, ¿verdad? Ese momento en el que uno se da cuenta y que uno quiere saber que todo esté bien, etcétera. Si algo yo logré aprender como mujer, como paciente, de mis experiencias del embarazo, es que estas primeras semanas es muy poco lo que uno pueda activamente hacer, ¿verdad? Para asegurar de que todo va a salir bien. Hay ciertas cosas que uno puede cuidar, pero en mucho hay que soltar, hay que dejar esas riendas, ¿verdad? Porque realmente el hecho de uno querer controlarlo todo, de saberlo todo, no va a cambiar el hecho de que uno simplemente tiene que esperar a ver cómo de forma natural ese bebé se va desarrollando. Entonces, de ahí, ¿verdad? Donde viene también esta recomendación de este primer ultrasonido, si podemos retrasarlo un poquito para que ya cuando lleguen a la consulta pongamos ese transductor y veamos, ojalá ya todo, va a ser también mucho más, de mucha más tranquilidad que, por ejemplo, si se llega de manera muy temprana em, y no vemos nada y entonces es esa zozobra, ¿verdad? De semana a semana, de ¿será que es que no se ve porque está algo mal o es que no se ve porque está muy pequeño, ¿verdad? Entonces, ahí el pequeño comercial. Entonces, más o menos, entre la semana 4 y la semana 5 lo que vemos primero es un saquito gestacional, apenas un puntito negro dentro de la cavidad endometrial. Entre la semana 4 y la semana 5 dentro de ese saco, podemos ya empezar a ver em, una vesícula vitelina. Entre la semana 5 y 6, perdón. La vesícula vitelina, que es esta bolita que se ve dentro del saco gestacional, es una estructura súper importante porque es lo que va a ayudar a la nutrición de ese embrioncito mucho antes de que la placenta esté formada y demás, y porque es un signo sonográfico que nos habla de un embarazo intrauterino. Otra de las cosas importantes cuando hacemos un ultrasonido no es solamente ver, ojalá ver ya el bebé, ¿verdad? Sino asegurarnos que ese embarazo se implantó dentro del útero y no en una localización fuera. Entonces, súper importante, entre la semana 5, ya casi 6, ¿verdad? 5 con 5 días, ya se puede ver lo que es el polo embrionario y pues ya más allá de la semana 7 ya podemos ver el embrioncito sí con actividad cardíaca. Ahora sí, el embarazo. Perdón si me extendí en la parte preconcepcional, pero como pues la charla era dirigida precisamente a todas las mujeres, habrán algunas ahí que lo están considerando y para los cuales tal vez esta información ha sido de utilidad. Y ahora sí, todas las embarazaditas, no se me duerman, ya vamos con ustedes. Entonces, las pacientes embarazadas, una de las principales preguntas, ¿cuáles vitaminas compro?
¿verdad? Porque el detalle es que ahora hay demasiada variedad. O sea, en el mercado uno va y en la farmacia hay un montón de presentaciones, de marcas y demás. Y entonces queda siempre esta duda de cuál es el mejor, ¿verdad? Casi siempre esa es la frase, doctora, ¿cuál es la mejor que puedo comprar? Y la realidad es que si ponemos una caja contra la otra, o sea, la realidad es que la variabilidad que existe es muy poca. La gran mayoría de multivitamínicos disponibles em, contienen lo básico necesario. Habrá unos que agreguen unos componentes adicionales, pero en general esta es como la listita de lo que tenemos que buscar en nuestra cajita, ¿verdad? Y que ojalá tenga esto en estos componentes que les puse ahí, en esas dosis, y con eso podríamos casi que asegurar que estamos bien, que estamos cubiertas. Existe o ha estado de moda, ¿verdad? El uso del inositol o mioinositol. Ese es un componente que se ha empezado a agregar no solo en los preparados de multivitamínicos, digamos, prenatales, pero también para pacientes en su estado preconcepcional. Y la realidad es que ya les hablaba, ¿verdad?, de lo de los estudios. Han habido estudios a favor en el sentido de que demuestran beneficio, otros en los que no queda tan claro realmente si hay un beneficio, pero lo que sí sabemos es que no se ha demostrado que haya perjuicio en su uso. Entonces, eso es el mensaje con respecto al mioinositol y también con respecto al uso de probióticos. ¿Qué no puedo comer? Esa es una pregunta muy frecuente y en la que se desilusionan mucho. Los 9 meses más largos de la vida porque hay algunas cosas que son muy ricas y que uno no puede comer. Pero bueno, es por un bien mayor. La realidad es que la mujer embarazada está con un sistema de defensas que está disminuido y esto es porque nosotras ponemos abajo nuestro sistema de defensas para que nuestro cuerpo no rechace el bebé. Al final de cuentas, el bebé es algo extraño a nosotras, ¿verdad? Y si no hubiese esta adaptación inmunológica, pues tendríamos problemas, serios problemas. Entonces, ese estado de inmunosupresión relativo nos pone en un riesgo mayor de contraer infecciones, infecciones que pueden llegar a ser serias o severas tanto para la mujer como para el feto. Entonces, de ahí que se prohíbe por completo el uso de lácteos no pasteurizados, em, pescados o mariscos crudos, carnes, huevo y pescado mal cocido. Y esto es muy importante con el tema del huevo. Siempre asegurarse, ¿verdad?, que si están preparando el desayuno, que vaya muy bien cocinado el huevito, embutidos y carnes frías, salchichas, jamón, mortadela, el mismo paté. Idealmente andarle de larguito, no consumirlo durante el embarazo. Para el alcohol no hay una cantidad que se considere segura, entonces el alcohol realmente se considera igual, cero, absolutamente cero durante el embarazo. Pescados con alto contenido de mercurio, tal vez no es como el tipo de pescado que más frecuentemente se consume, pero entonces no consumir tiburón, pez espada, atún grande o marlín. Y con respecto a la cafeína, que esto es importante, la cafeína sabemos que se puede consumir, sí, pero no se debe consumir en exceso. Entonces, el límite es 200 miligramos por día, que más o menos eso equivale a una taza de café por día. Y aquí también recordarles que la cafeína está presente en muchas otras bebidas que no son el café, ¿verdad? Entonces, contar con que cualquier té que uno se tome ahí, el Tropical o, bueno, ya no se está patrocinando Tropical, pero bueno, el Tropical o cualquier otro, cualquier otra bebida que contenga cafeína va a entrar dentro de este conteo, ¿verdad? Entonces, ser muy cuidadosas con respecto a la cantidad que estamos consumiendo. ¿Cuánta agua debo tomar? La recomendación general es de 3 litros por día. Y esto es súper importante también, tanto desde el momento en el que inicia la gestación como en las últimas semanas. El consumo obviamente va a variar dependiendo de, por ejemplo, si vivimos en un sitio muy caliente o dependiendo de las actividades que hacemos diariamente, ¿verdad? Si es una paciente cuyas pérdidas son mayores, pérdidas hídricas son mayores, pues sí se recomendaría una mayor cantidad. Y lo otro también es que estos 3 litros consideran lo que vayamos a consumir.
en agua libre, ¿verdad? O sea, en agua, en algún tipo de bebida, fresco, lo que sea, pero también en los líquidos que vayamos a tener en nuestras comidas. Entonces, pues obviamente, no sé si son pacientes que les encanta comer sopa, entonces eso también va ahí incluido dentro del consumo diario. ¿Cuánto peso voy a ganar? Entonces, esto era lo que les mencionaba con respecto a las pacientes que empiezan con un peso y cuánto les vamos a permitir, ¿verdad? Yo sé que suena feo porque, a ver, la realidad es que no es como que nosotros estamos ahí como la policía, ¿verdad? Verificando todos los meses cuánto ganaron y si ganaron más de la cuenta para entonces, ¿verdad? Reprender ni nada, no. Es simplemente porque tenemos que tener una idea, un parámetro de cuánto es lo que vamos a ganar, porque vamos a ganar, eso es algo que también tenemos que entender, ¿verdad? Estar embarazadas es un momento donde nuestro cuerpo se va a transformar y desde un punto de vista, ¿verdad? De una sociedad que está tan enfocada en estas falsas imágenes, ¿verdad? De belleza y los estándares y demás, tenemos que entender que es una razón demasiado mágica de por cuál nuestro cuerpo está cambiando y algo con lo que no nos tenemos tampoco como que obsesionar, ¿verdad? O fijar. Yo en ocasiones he tenido pacientes que me dicen, a mí me estresa demasiado pesarme, no me pese, porfa. Y sí, todo bien. O sea, yo no es como que voy a obligar a que tengo que estar pesando todos los meses a la paciente, porque hay otros parámetros con los que también me puedo ir dando cuenta que todo va bien, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, pues es como para tener una idea de no irnos a los excesos. Entonces, una paciente que empieza el embarazo con un bajo peso, se le va a permitir ganar un poco más, vean que es de 12 a 18 kilos en promedio durante todo el embarazo, versus, por ejemplo, una paciente que inició el embarazo en un estado de obesidad, en la cual ahí sí probablemente vamos a ser un poco más estrictos en que la ganancia no supere los 9 kilos. Y esto es por múltiples razones, pero de las más importantes es precisamente por el impacto que puede tener una ganancia excesiva sobre la salud materna y la salud fetal. Entonces, ahí el detalle de más o menos la ganancia de peso. Y otra cosa importante que también a veces me lo preguntan, es como, y más que todo me hace gracia porque me lo preguntan los papás, los hombres, se dicen, ¿cómo? 12 kilos, ¿dónde va a meter 12 kilos mi linda esposa? Y es que la realidad es que son 12 kilos que, o sea, lo menos es peso de uno. Son el montón de cambios que están ocurriendo. Vean que, por ejemplo, el feto al final del embarazo, 3,6 kilos, ¿verdad? Un promedio de entre 3,200 3,600. En grasas, el depósito de grasa materna se pueden ir unos máximo unos 3,5 kilos. Esto también tiene mucho que ver con la preparación que está teniendo nuestro cuerpo para el periodo también del posparto, la lactancia. Entonces, a ver, nada en esta vida ocurre por casualidad, ¿verdad? Dios diseñó de forma perfecta nuestro cuerpo y todo lo que está ocurriendo es por algo. Entonces, también, pues esta tabla es simplemente como para también quitar un poco de peso encima con respecto a ese tema. Otra pregunta muy frecuente, ¿tengo que limitar mi actividad física ahora que estoy embarazada? La respuesta corta es no. La mayoría de mujeres pueden mantener sus niveles normales, o sea, ser tan activas como lo eran previo a quedar embarazadas. Perdón. Y esto incluye, perdón, todavía no me recupero. Y esto incluye condiciones como cuidar, ¿verdad? Bebés más pequeños, realizar el trabajo diario, hacer ejercicio. Todo esto se puede mantener. Es muy importante conocer esto porque hay pacientes que tal vez están esperando su segundo, tercer embarazo y se preocupan muchísimo, ¿verdad? Sobre, eh, ¿puedo alzar a mi otro bebé? ¿Qué pasa si me tengo que poner a jugar con el mayor? ¿Qué pasa si mi trabajo, ¿verdad? Es físicamente exigente. Entonces, aquí, por eso les puse respuesta corta, no. O sea que no se debe limitar la actividad, pero obviamente hay ciertos detalles que hay que tomar en consideración. Em, por ejemplo, no vamos a iniciar con el plan de correr una maratón estando embarazadas si nunca antes hemos corrido, ¿verdad?
pero tampoco vamos a decirle a la paciente que tiene que permanecer en cama los 9 meses porque si no se le viene el chiquito, porque eso era lo que antes nos decían, ¿verdad? Entonces, hay que ser cuidadosos. De hecho, desde un punto de vista médico, más bien probablemente, no probablemente, siempre vamos a recomendarle a la mujer embarazada ser activa físicamente. Pero si antes de embarazarse no hacía nada de ejercicio, como les digo, yo no le voy a decir que vaya a hacer ejercicio los 7 días de la semana por 2 horas, sino que probablemente vamos a empezar pequeñito, pero continuo. De manera que ojalá logremos alcanzar la recomendación mínima de media hora de ejercicio, 20 minutos a media hora de ejercicio diario. Em, para que eso también lo tomen en consideración. Y ahora, pacientes que ya eran activas físicamente, existen ciertas limitaciones en el sentido de que tampoco estamos buscando ser atletas élite, ¿verdad? Durante el embarazo. O sea, sabemos que es un periodo en el que también, pues, de ahí, hay prioridades, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de actividad que vaya a poner en riesgo tanto la salud de la madre como la salud del bebé, pues lo mejor sería como evitarlo. Entonces, en algún momento una paciente me había preguntado, doctora, tengo una competencia de aguas abiertas y estoy. Creo que para ese momento estaba como en 16 semanas. ¿Será que lo puedo hacer o no? De nuevo, la respuesta corta es que sí lo podía hacer. O sea, médicamente y físicamente no había ninguna contraindicación, pero ahí entonces salen otras aristas de ser algo realmente, ¿verdad? Prudente de hacer en este momento, donde hay tal vez un ambiente poco controlado, ¿verdad? Donde uno no puede predecir cómo se va a comportar el mar, etcétera, versus hacer un ejercicio en casa o una caminata, etcétera. Entonces, ahí, ¿verdad? Hay que tomar en consideración pues otros elementos. Pregunta frecuente, recomendaciones sobre viajes. ¿Puedo viajar? ¿Puedo viajar en avión? ¿Puedo viajar en carro? La respuesta es que sí, sí se puede hacer, pero es súper importante evitar periodos largos de tiempo en el que estemos sentadas. Porque nosotras en general, nosotras, digo, me estoy tomando como embarazada, ya voy a tocar madera. Las mujeres embarazadas tienen muchos cambios en su cuerpo, como lo hemos venido hablando, pero dentro de esos uno es precisamente el hecho de que la sangre se hace como más espesa. ¿Y por qué se hace más espesa? Porque nos estamos preparando para el momento del parto que no ocurra una hemorragia tan severa que no se pueda controlar. Entonces nuestra sangre coagula, la sangre de las mujeres embarazadas coagula con mayor facilidad. Y entonces esto hace que periodos en los que vayamos a estar inmovilizadas por largo tiempo, hace que la sangre se quede ahí como quietecita y con mayor posibilidad se pueda generar un trombo. Entonces, por esa razón es que no existe contraindicación para viajar en la mayor parte del embarazo, pero sí se recomienda que si son viajes en carro o en avión, si va a tardar algo, ¿verdad? Más de 6 horas o de 6 horas máximo, que se hagan paradas frecuentes si es en carro, por lo menos caminar, movilizarse unos 10 minutos cada 2 horas. O si es en avión, pues estarse cada cierto tiempo levantando a movilizarse, más que todo en pacientes que hacen, mujeres, ¿verdad? Que hacen viajes a Europa o qué sé yo, estando embarazada. Se recomienda una adecuada hidratación. Cuando son viajes largos, usar medias de compresión. Y para el día a día, usar el cinturón de seguridad de manera adecuada. Esto es sumamente importante. El cinturón, obviamente, siempre hay que utilizarlo. Estar embarazada no va a ser una excepción, pero colocar la parte, como se ve ahí en la diapositiva, la partecita de abajo del cinturón por debajo de la pancita y no sobre la pancita, ¿de acuerdo? Em, Ahora, ¿qué debo saber sobre las náuseas y los vómitos? Esto es súper, ¿verdad? Es una de las preguntas más frecuentes, casi que a la mayoría de mujeres les da. Usualmente son síntomas que inician a principios y a mediados del primer trimestre y casi que para las 9 semanas ya la mayoría de mujeres tienen esta sintomatología. Usualmente se escucha, ¿verdad?, el término de náuseas mañaneras, pero la realidad es que esto es mentira porque apenas un 1,8% de los casos ocurre solo en las mañanas y más bien en la gran mayoría de las pacientes ocurre a lo largo del día, incluso con mayor frecuencia durante las noches. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Obviamente, la mayoría de mujeres tratan en la medida de lo posible, ¿verdad?, de evitar cualquier tipo de tratamiento tomado, porque de ahí existe, ¿verdad?, esta sensación de que no queremos dañar a nuestro bebé. Entonces existen cosas que podemos hacer que no son farmacológicas, como por ejemplo estar comiendo frecuente, comidas pequeñas pero frecuentes, para evitar que el estómago se sobredistienda y que entonces esto vaya a generar las náuseas. Podemos priorizar durante esta etapa una dieta que sea blanda, que contenga en su mayoría galletas, sopas, almidones, pollo, que por ejemplo, ¿verdad? No decir, bueno, es que tengo que comerme un bistec, ¿verdad? Porque yo también siempre hablo con mis pacientes, o sea, en general, y esto no aplica solo para las náuseas y vómitos, sino en todo el embarazo, tenemos que también aprender a ser como bastante cariñosas con nosotras mismas, ¿verdad? Y a veces eh, somos como que, ¿verdad? Intentamos poner todo como en una lista, como de, no, es que para que se nutra bien el bebé yo tengo que estar comiendo tanto de proteína, tanto de esto. Y esta etapa del embarazo es una etapa en la que si pasó la comida y no lo vomitaste, ya eso es ya eso es un win, ¿verdad? Entonces también no estar así como obsesionadas con que es que no me estoy logrando comer bien o forzarse comida que simplemente no le llame a uno, porque eso va a poner peores los síntomas. Y lo otro que también no anoté ahí, pero que es importante, es que con frecuencia podemos incluso hasta perder peso, ¿verdad? En este primer mes, y eso no ser algo que nos tiene que preocupar, sino que pues simplemente es algo que si lo logramos compensar una vez que ya regrese el apetito y nos sintamos mejor, pues genial. El uso del jengibre es algo que es natural y que se ha visto que tiene buena evidencia en cuanto a su eficacia, y pues también está el tratamiento farmacológico. La realidad es que las opciones de medicamentos que hay actualmente igual han sido muy bien estudiados y sabemos que son seguros. Entonces, también yo siempre les digo, no aguantemos por aguantar. O sea, ya de por sí es bastante difícil estar embarazado, bastante difícil sentir el cansancio terrible que uno tiene en este primer trimestre, como para andar uno teniendo que trabajar, desplazándose de un lado a otro y sintiéndose pésimo. Entonces, si las cosas más naturales, ¿verdad?, no nos han funcionado, usemos medicación guiada obviamente de la mano del médico, que en mucho nos puede aliviar los síntomas y pues devolvernos, ¿verdad?, un poquito de ganas de vivir en esas semanas. Em, ¿Qué podemos hacer con el reflujo? A veces es importante porque no solamente presentamos náuseas y vómitos, sino también reflujo. A veces el reflujo es algo que aparece ya de una forma más tardía en el embarazo, pero o sea, como sea, es una consulta súper frecuente. Básicamente, el reflujo viene dado porque a nivel del esfínter esofágico inferior, em, tenemos como una llave de paso, ¿verdad? Eso es el esfínter. Y por las diferentes hormonas que se producen en el embarazo, ese esfínter se relaja. Entonces, como que deja medio abierta esa puerta. Y entonces, muchos de los jugos gástricos que son ácidos pueden ascender al esófago y dar esa sensación, ¿verdad?, tan incómoda como de quemazón, como de agrura. Em, otras razones por las cuales se puede presentar es por el crecimiento de la pancita. Obviamente, pues la pancita está empujando todo hacia arriba y entonces con más facilidad esos jugos gástricos pueden ascender. Entonces, en general, muchas de las recomendaciones van dadas en ese sentido. Aquí aplica exactamente igual lo de las náuseas, comidas frecuentes y pequeñas. No me canso de recomendar siempre andar en el bolso un paquetito de galletas soda, o un paquetito con maní, porque en los momentos donde tal vez la sintomatología se pone peor, es usualmente cuando la mujer no ha pasado largos periodos sin comer. Comer despacio y con frecuencia, evitar olores fuertes. Esto es una recomendación no solamente más que para el reflujo, perdón, es para el tema de las náuseas. Por eso es que algunas mujeres incluso prefieren consumir sus alimentos a temperatura ambiente o fríos, y siempre les recomendamos que coman en una habitación que esté bien ventilada. Idealmente, pues si alguien más podría prepararle los alimentos sería fabuloso, porque hay muchas pacientes que, bueno, tras de que se sienten mal, ¿verdad? El hecho de cocinar y sentir como todos los aromas concentrados las pone peor.
Los líquidos se recomienda que se beban entre las comidas y no junto a ellas. Usualmente hacer esa pequeña modificación puede mejorar los síntomas. Evitar alimentos que nos causen irritación gástrica. Ahí podemos hablar de cítricos, comidas picantes, el mismo café. Siempre esperar por lo menos 1 o 2 horas después de comer antes de acostarse. Dar un paseo ligero después de las comidas, salir a caminar un poquito. Usar ropa holgada, y esto parece, ¿verdad? Uno diría, bueno, es que, pero claro, eso es obvio, pero es que también recordemos que al inicio del embarazo, pues de uno no, tampoco tiene tanta pancita o no tiene del todo, y entonces uno insiste en ponerse la ropa de previo al embarazo, y a veces nos damos cuenta que es que estamos ya un poco apretadas, y entonces no importa, a sacar ahí los buzos y la ropa con la que nos sintamos más cómoda, o si es el caso, pues empezar a utilizar ya ropa de maternidad en esas etapas iniciales para andar cómodas. Y otra cosa, cepillarse los dientes después de comer también se ha visto que ayuda a prevenir los síntomas. Siguiendo en esta misma línea de molestias gastrointestinales, ¿qué puedo hacer con el estreñimiento? Muchas mujeres embarazadas sufren de estreñimiento y en muchas ocasiones tiene que ver con los mismos cambios fisiológicos que están ocurriendo con el embarazo, en algunas ocasiones con la misma suplementación de, por ejemplo, el hierro que se está consumiendo. Entonces, siempre, siempre recomendar una adecuada ingesta de líquidos, ya lo dijimos, al menos 3 litros. Que ojalá dentro de la alimentación consumamos diariamente cantidades adecuadas de fibra. Se pueden utilizar además suplementos de fibra. Aumentar el consumo de frutas, de verduras frescas, la actividad física, de nuevo, otro lugar donde nos vuelve a aparecer, ¿verdad? Para que vean de verdad lo importante que es movernos aunque estemos embarazadas y cómo realmente no es una contraindicación para nada. Em, y el uso de ablandadores de heces, pues también es una alternativa. Sin embargo, esto ya que ya involucra, ¿verdad? La utilización de algún tipo de medicamento, pues siempre considerarlo de la mano de su ginecólogo o ginecóloga. Em, Pacientes me preguntan, ¿es normal tener dolor de espalda, doctora, ahora que estoy embarazada? Sí. Y la realidad es que en la mayoría de los casos es por los mismos cambios fisiológicos que están ocurriendo. Hay un montón de alteraciones biomecánicas que van a poner mucha presión, sobre todo sobre la zona lumbar, y de ahí que sea normal, hasta cierta medida, ¿verdad?, tener dolores de espalda. Esto realmente puede incluso, o sea, puede presentarse obviamente con mayor probabilidad conforme vamos avanzando en el embarazo, pero aún en pacientes que recién están empezando, pues puede ser una molestia frecuente. Y dentro de estos cambios es, por ejemplo, la laxitud, ¿verdad? Que ocurre en los ligamentos. Esto no solamente nos traduce dolores de espalda o espalda baja, sino también pueden haber dolores como en el sitio de la cadera, como en la pega, digamos, de las piernas hacia la cadera. Em, Obviamente el aumento de peso a lo largo del embarazo pues va a hacer que la molestia cada vez vaya haciéndose más intensa. Y la localización o la posición que tiene la pelvis y la columna, pues también favorece a esas molestias. Entonces, ¿qué podemos recomendar para prevenir que este dolor sea muy intenso o sea un dolor que ya nos impida la actividad? Evitar un aumento excesivo de peso durante el embarazo, tener ejercicio, un programa de ejercicio desde previo del embarazo, ojalá, en el que se incluya el fortalecimiento de toda esta musculatura que nos va a sostener al final de cuentas durante el periodo de embarazo e incluso en el posparto. Siempre cuidar la postura y esto, bueno, ha sido de las cosas que a mí más me ha costado, no solo embarazada, sino ya con el bebé afuera, uno, con tal de no incomodar al bebé, uno se pone en las posiciones más, ¿verdad? Inhumanas que existen, entonces siempre ser muy conscientes de distribuir adecuadamente las cargas, porque al final de cuentas, lo que puede empezar como un pequeño dolor puede convertirse ya en una sobrecarga digamos, que cronifique y que nos lleve, digamos, a un dolor crónico y a pérdida de calidad de vida. Siempre recomendamos en la mujer embarazada periodos de descanso programados, entonces para pacientes que tal vez tienen actividades muy de oficina, muy de estar sentadas, ¿verdad? Recomendar frecuentemente estarse levantando,
de todas formas probablemente van a estar necesitando ir al baño a cada rato. Pero entonces que esa ida al baño, ¿verdad? Sea como para estirar, para acomodarse. Y algunas otras cosas que siempre se recomiendan es ojalá pues tener también acompañamiento de fisioterapia, el uso de algunas fajas de soporte pueden ayudar, ejercicios en piscina, etcétera. Es normal que esté con insomnio, doctora, ahora que estoy embarazada. Sí, normalísimo. Y conforme nos vamos avanzando en el embarazo, peor se va volviendo. Cerca de un 25% se puede quejar de insomnio desde el primer trimestre y llega a ser hasta más de un 60% en el tercer trimestre. Y esto realmente puede ser ahí ven una serie de causas relacionadas precisamente con todos los cambios que estamos teniendo en el embarazo y que lastimosamente vienen a afectar el descanso. Entonces, ya sabiendo que esto es una realidad, ¿verdad? Y que hay ciertas cosas que simplemente pues, de ahí no podemos modificar, como por ejemplo qué tanto va a crecer nuestra pancita, sí podemos procurar tener una adecuada higiene del sueño. Y esto básicamente se cumple tanto para la mujer embarazada como la no embarazada. Entonces, también el hecho de establecer este tipo de hábitos o de rutinas desde antes de pedir el bebé nos va a favorecer muchísimo durante esta etapa. Entonces, tener una consistencia en cuanto a la hora de despertarse, la hora de dormirse, evitar en la medida de lo posible hacer siestas durante el día muy tarde o siestas que sean de más de una hora. La cafeína idealmente se debería consumir antes del almuerzo. Si se consume después del almuerzo, por el tiempo que tarda nuestro cuerpo en metabolizar esa tacita de café, probablemente nos vaya a afectar la calidad del sueño. Em, Casi siempre la actividad física la recomendamos durante el día y ojalá que sea máximo 2 horas, o sea, más bien 4 o 6 horas antes de acostarse. Porque si se hacen las 2 horas previas al momento de acostarse, es probable que nos vaya a afectar el sueño en lugar de ayudarnos. Que el entorno del sueño sea un lugar tranquilo y oscuro y aquí y muy importante limitar el uso de pantallas. Esto incluye obviamente el uso del televisor, pero también el iPad, el celular. En la medida de lo posible esto debería tenerse lejos de nosotros en las horas, ¿verdad?, próximas a dormirnos y evitar consumo de comidas muy, muy grandes antes de dormirnos. Esto es algo que no solamente la paciente pregunta, sino que también a veces pregunta a su pareja si pueden o no continuar teniendo relaciones sexuales. Y la respuesta es sí. Realmente en la gran mayoría de mujeres embarazadas no va a existir una contraindicación para poder perdón, para poder continuar manteniendo sus relaciones sexuales hasta el último momento del embarazo. Habrán algunos cambios que obviamente pueden afectar este tema, esta área, y es muy importante que la paciente los conozca y que también los conozca su pareja, como obviamente la comodidad durante la relación o el mismo deseo sexual que puede cambiar. Y otra cosa importante es advertirle a la paciente que puede que el útero se contraiga, no, ¿verdad? No de una manera anormal, sino en respuesta a la relación sexual por el estímulo en las mamas, por el mismo orgasmo femenino o por las prostaglandinas, que son unas sustancias inflamatorias que se liberan con el eyaculado masculino. Entonces, en mujeres, por ejemplo, que las estamos siguiendo porque parece que están teniendo una amenaza de parto pretérmino, porque tienen una placenta previa, o porque teniendo relaciones están teniendo, ¿verdad?, un aumento de la actividad uterina, probablemente en esas pacientes, pues definitivamente sí vamos a decir, bueno, no, hasta aquí, ya a partir de aquí ya no van a poder continuar teniendo relaciones, pero en la gran mayoría en las que todo pues salga bien, se puede continuar. ¿Puedo ir al dentista estando embarazada? Sí, y de hecho deberíamos. Hasta un 40% de las mujeres embarazadas padecen de enfermedad periodontal, entonces el tratamiento es necesario y es recomendado. Y importante que en la mayoría de las mujeres esto incluye, o sea, puede incluir el uso, por ejemplo, de anestésicos, puede incluir la realización de algún tipo de radiografía que se necesite, todo eso se puede y es seguro, de acuerdo a lo que se considere, ¿verdad?, en cada caso. Ahora unas cuantas que son un poco más de, ¿verdad? Como de belleza, de vanidad. ¿Puedo seguir usando mi skincare estando embarazada? La respuesta es que sí. Sí se puede dependiendo de los componentes que tenga, ¿verdad? Entonces es muy importante, ojalá.
y esto no solamente ya estando embarazada, sino igual de previo, revisar bien cuáles son los medicamentos que me recomendó mi dermatólogo, cuáles son los componentes de lo que yo estoy aplicándome día con día. Si está dentro de la lista del sí se puede, lo pueden utilizar con tranquilidad. Y los que definitivamente no podemos usar son la isotetrinoína, el Isofase, las tetraciclinas orales, que es un antibiótico que usualmente se recomienda en brotes de acné, los retinoides, y aquí se involucra lo tomado y lo aplicado tópico, a pesar de que lo tópico sabemos que se absorbe en una concentración muy baja, es legítimo, preferimos no jugárnosla, y un componente que se llama hidroquinona, que se usa como un despigmentante para quitar manchitas, se prefiere tampoco utilizar. ¿Puedo prevenir las estrías? La realidad es que aunque tengamos, ¿verdad? Esta idea o esta percepción de que tal usó esta crema y le funcionó perfecto, no se le hizo ni una y en cambio esta otra, se le hicieron todas las estrías del mundo, no existe evidencia sólida científica que respalde que haya una eficacia en ninguna de las cremas, ungüentos, lociones que existen disponibles. De hecho, lo único que parece tener cierto beneficio es el uso de retinoides tópicos, pero justo les acabo de decir en la diapositiva anterior que es un big no en el uso de su uso, digamos, durante el embarazo. Entonces, no se puede utilizar. Entonces, la realidad es que lo que nosotros decimos es, bueno, las estrías van a aparecer. En la mayoría de los casos tiene incluso mucho que ver con la genética, con la calidad de los tejidos de la paciente en particular. Y lo que sí podemos hacer es en la medida de lo posible tratar de mantener bien hidratada esa piel para pues ayudarse, ¿verdad? En ese proceso de distensión que va a sufrir. Pero que yo les diga que hay un medicamento que efectivamente no les va a dejar ni una, lastimosamente no existe a la fecha. ¿Puedo hacerme depilación láser? ¿Está embarazada? Esta no sé si les da risa, pero me lo preguntan muy, muy a menudo. Y la realidad es que no puedo decir que no se puede porque sea peligroso, pero es que no hay evidencia. Entonces, de nuevo, si no hay evidencia que respalde la seguridad, preferimos evitar algo que pueda eventualmente ser perjudicial y para una situación que digamos que no es una emergencia absoluta, ¿verdad? Es algo que puede esperar para hacerlo en el posparto. Puedo teñirme el pelo, esto es frecuentísimo. Em, Realmente para esto tampoco es que se han corrido muchísimos estudios, pero sí se sabe que no genera ningún problema. Que la cantidad de sustancia, digamos, de tóxico o sustancia química del tinte que se vaya a poder absorber a través del cuero cabelludo es bastante baja y por lo general se considera seguro. ¿Qué pasa si tengo un gato y estoy embarazada? Y esto básicamente va relacionado con el conocimiento popular, ¿verdad?, del riesgo de la toxoplasmosis. Realmente, pues al gato lo pueden dejar en la casa, no lo tienen que regalar ni ponerlo en adopción. Pero eso sí, la mujer embarazada debería evitar ser quien limpie la cajita de arena del gato, que eso se encargue alguien más. Y otras recomendaciones que van de la mano, ¿verdad? Con la prevención de esta infección, de la toxoplasmosis, es que la mujer embarazada coma carnes bien cocinadas, que todas las frutas y verduras que va a consumir las lave adecuadamente, que se lave muy bien las manos después de realizar cualquier actividad al aire libre que pueda haber implicado el contacto, perdón, con tierra, porque recuerden que la transmisión, o más bien la infección de esta infección, se da precisamente mediante el consumo de sustancias que estén contaminadas con el parásito. Ahora, estas son un poco más, ya como, digamos, dirigiéndonos a, ok, ya estamos un poco más adentradas en el embarazo. Em, y son preguntas que tal vez ya empiezan a surgir en este momento donde uno ya empieza a ver de que el bebé ya está más grande, que ya ahora sí puedo darme cuenta de si las cosas andan bien o cuándo debería yo consultar. Entonces, ¿cómo sé yo si mi bebé se está moviendo bien? La percepción de los movimientos fetales es variable, ¿verdad? Porque obviamente depende del momento en el que cada mujer sea capaz de percibirlo,
pero por lo general ocurre entre las 16 y las 20 semanas. Estos no son límites estrictos fijos para que tampoco se vayan a estresar si tienen 16 y no lo han sentido, em, sino que es más o menos un rango, ¿verdad? General. Em, las mujeres que ya han tenido embarazos previos usualmente son capaces de percibir los movimientos mucho más, de manera más temprana que las mujeres cuyo embarazo es el primero, pues por razones obvias, porque ya entrenaron, ya saben cómo es. Y con respecto a esto de los movimientos, realmente no existe de manera estandarizada un número de movimientos o de pataditas que yo tenga que sentir para decir que algo está anormal. Y tampoco es necesario estarlo contando de manera estricta. Hay dos maneras de poder ver esto. Una manera es utilizar simplemente una percepción materna, cualitativa del movimiento. Entonces, ¿quién mejor que uno mismo que saber cómo es que usualmente se mueve nuestro bebé? Entonces, si yo sé que mi bebé para este momento del día usualmente ya se ha movido un poco más y he notado que hoy ha andado muy quieto, entonces quizá haya que escuchar ese instinto materno, ¿verdad? Y solicitar una valoración em, para poder definir si hay un riesgo asociado a esto. Ahora, es muy importante siempre recalcar y recordar que los bebés tienen periodos de sueño durante el útero, o sea, en el periodo estando dentro del útero. Entonces, del todo, tampoco es anormal que haya periodos en los que los bebés disminuyan su actividad porque están dormidos. Entonces, y lo otro también es que a veces andamos nosotras en nuestro, ¿verdad? En nuestro vaivén, en nuestras carreras del día, y tal vez en esos momentos el bebé se estaba moviendo súper bien y cuando ya finalmente yo llegué y me acosté en la cama, ahora sí voy a sentir a mi bebé moverse, no lo siento moverse, entonces me preocupo. Pero entonces, básicamente lo que hablamos a grandes rasgos es que debemos sentir por lo menos 10 pataditas, 10 movimientos en 2 horas. Si he sentido 10 o menos, puede ser una, digamos, como una medida específica de cuándo buscar ayuda. Como les digo, sin que esto esté realmente estandarizado, esto es como una guía porque hay pacientes que lejos de quedarse tranquilas con decir, ok, voy a confiar en lo que yo más o menos sé, le piden a uno como un número exacto y ese es el número aproximado. Ya para ir cerrando, con respecto al parto, ¿cómo sé si estoy en labor? Y esto es sobre todo importante en pacientes que es su primer embarazo. Bueno, usualmente cuando ya inicia la labor hay un aumento del flujo vaginal. Puede este flujo ser espeso, tener moco, e incluso es ligeramente sanguinolento. Evidentemente, pues cuando hay ruptura de membranas es algo que hay que revisar, ¿verdad? Que es cuando se rompe la fuente. Eso se describe como un líquido abundante que corre por las piernas, que una vez que empezó a salir, continúa saliendo. Usualmente tiene un olor muy característico. El líquido amniótico puede oler a cloro o a semen y por lo general pues puede que no sea así una cantidad exorbitante, pero tampoco va a ser nada más así como una gota y ya. Solamente es ¿verdad? Un líquido que continúa saliendo. Si hay dolor lumbar o calambres a nivel abdominal y evidentemente si hay contracciones. Ahora, ¿cómo sé si tengo contracciones? Y aquí es importante hacer la diferenciación entre estas contracciones que se llaman las de Braxton Hicks, que son las conocidas, ¿verdad? Popularmente como las contracciones de práctica y las contracciones verdaderas de una labor de parto. Entonces ahí les dejo ese cuadrito más o menos que las compara unas con con las otras. Las contracciones verdaderas usualmente ocurren cada pocos minutos, o sea, con una cierta frecuencia, pero conforme avanza el tiempo se van a ir volviendo más frecuentes, mientras que las de Braxton Hicks usualmente no van a aumentar en su frecuencia. Las verdaderas no desaparecen ni aunque yo me acueste, ni aunque yo me siente. Las de Braxton Hicks usualmente ceden con cambios de posición materna. Las verdaderas con el tiempo se van a volver cada vez más fuertes, más dolorosas. Las de Braxton Hicks usualmente no se modifican con el tiempo. Y las verdaderas usualmente las podemos describir no solamente en la parte delantera, sino también en la región lumbar, como en la espalda baja. Mientras que las de Braxton Hicks usualmente no las sentimos en la espalda. Esto obviamente es una guía, ¿verdad? Ese es el disclaimer. Obviamente uno pues, tiene que estar en constante comunicación con el médico. Ve, lo puse aquí en la siguiente diapositiva. ¿Cuándo saber que tengo que ir al hospital?
No hay nada mejor que estar obviamente en comunicación directa con tu gine, pero algunos ¿verdad? De las banderas rojas o de las alarmas que me hacen decir, ok, bueno, creo que ya es hora de irme alistando, es si hay sangre, moco o líquidos saliendo de la vagina, si tenés más de 6 contracciones en una hora, que más o menos quiere decir que están ocurriendo con una frecuencia de cada 10 minutos o incluso más frecuentes, y si las contracciones son cada vez más fuertes, em, es momento de alistarnos. Ahora, ¿a partir de cuándo es normal que inicie la labor? Es un periodo, es un amplio, ¿verdad? Este periodo puede ser desde la semana 37 hasta la semana 40 con 6 días cumplidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya llegué a la semana 41 por una edad gestacional bien calculada, ya no debería yo estar todavía embarazada. Entonces, a la semana 41, si mi labor no ha empezado de manera espontánea y yo lo que estoy planeando es tener un parto vaginal, pues probablemente voy a tener que internarme para una inducción de la labor. Y cuando ponemos estos límites, no quiere decir obviamente que la labor no se pueda dar más temprano que las 37 semanas, ¿verdad? Pero si obviamente ocurre antes de las 37, pues es una labor em, que está ocurriendo antes del término y que obviamente requiere el manejo eh, apropiado. Y entonces, con respecto a esto de la inducción que les mencioné, ¿qué es la inducción de la labor? Es básicamente el uso de medicinas para poder ayudarle a la mujer a tener el inicio de una labor que espontáneamente no ocurrió. Entonces, esto de la inducción no siempre va a ser requerido. Pero puede ser que tu gine te lo vaya a recomendar, por ejemplo, si tenés más de 41 semanas y el parto no ha empezado solo. Si, por ejemplo, se rompió la fuente, pero no estás en labor, eso puede ocurrir. O sea, puede ser que de repente de ahí sale ese montón de líquido, pero nunca las contracciones brillaron por su ausencia. Entonces, pues de ahí, obviamente el bebé no se puede quedar ahí. Esto, de nuevo, una aclaración, esto es cuando ya estamos hablando, ¿verdad?, de término. Diferente de las situaciones, por ejemplo, si se rompe la fuente en un bebé pretérmino, donde probablemente vamos a tratar de que se quede un ratito más en el útero. Si hay algún tipo de condición médica que indique que el parto tiene que ocurrir ya, si hay algún problema con la placenta, si el bebé no está creciendo de manera adecuada, si hay algún problema con el líquido amniótico, por citar algunos ejemplos. Y bueno, eso era básicamente lo que les tenía por hoy. Ahí está ¿cómo se llama? El QR para el perfil de Instagram, por si me quieren seguir. A veces pongo cosas médicas, a veces nada más son mis hijas, el perro y el gato. Y muy de vez en cuando mi esposo. Y los contactos de las clínicas donde tengo mi consulta también, por si alguien lo necesitaba. Y bueno, muchas gracias. Ay, Glory, demasiadas gracias. Hablo por todas. Creo que acá, por darnos tanto detalle en tus respuestas, se ve el amor que le pusiste a la presentación. En serio, muchísimas gracias. Y bueno, aquí quedaron algunas preguntas aparte de las que ya diste. Entonces ahí te Claro. las voy a ir pues leyendo. Ujú. La primera es, ¿qué es realmente imprescindible tener antes de que nazca el bebé? Digamos en términos de extractores y cosas que van a ser útiles. Claro. Esto realmente, vamos a ver, yo creo que esto yo lo puedo o lo debería contestar desde mi perspectiva de madre, porque realmente hay como no hay una indicación así como médica absoluta de tener ciertas cosas, pero la realidad es que cuando uno se mete en este mundo de la maternidad, uno se da cuenta que ya de por sí es lo suficientemente incómodo como para que la vida se haga más incómoda, ¿verdad? Entonces, habrán algunas herramientas de las cuales podemos echar mano para, pues, que hacer que tanto el parto como el posparto, como el cuidado del bebé, sea lo más sencillo. Entonces, yo diría, específicamente hablando de la mamá, Ujú. ¿verdad? Muy importante pensar en ese momento que vamos a ir al hospital, llevar ropa cómoda, em, llevar ojalá unos pañales de los que son pull-up, ¿verdad? Existen pañales de estos como para personas adultas mayores y demás, que son mucho más cómodos que los que usualmente están disponibles en el hospital, que son los de, ¿verdad? Los de pegar como los de los bebés. Entonces, esa es un consejo. Em, desde un punto de vista de lo que necesito yo para hacer el cuidado del bebé, el extractor es un aparato súper útil. No es que vaya a ser estrictamente necesario tenerlo, porque de hecho hay muchas mujeres que el bebé de ahí es tan comelón, ¿verdad? Y logra
extraer también la lechita que ni siquiera les da chance, ¿verdad? Cuando me extraigo si siempre pasa pegado, ¿verdad? Entonces, realmente digamos que el uso del extractor va a ser importante si, por ejemplo, quiero empezar mi banco de leche, si quiero tal vez tener un poco de leche disponible para que alguien más me ayude con las tomas. Em, entonces, definitivamente yo lo pondría como algo súper recomendado de tener. Existen algunas recomendaciones con respecto a marcas y al tipo específico de extractor. Para todo lo que tiene que ver con lactancia, yo siempre le recomiendo a mis pacientes seguir el contenido de Mariana Valverde, que es una asesora de lactancia y en Instagram sale como Baby Bloom, que siempre pone información súper importante. Y entonces con respecto a los extractores, pues ahí también se podrían orientar o guiar un poquito mejor. Siempre llevar para el bebé suficientes pañales, pero no demasiados, ¿verdad? Al final de cuentas, en el hospital uno va a estar un día probablemente, si todo sale bien, entonces, pues llevar ahí suficiente ropita, eso sí, unas 3 mudadas tal vez, por si existe algún accidente. Muy importante llevarles gorrito, llevarles, si tienen guantecitos y medias o pijamitas que tengan para cubrir el piecito, porque los bebés se enfrían muy, muy fácilmente y a veces lo que tienen es frío. Entonces, para que pasen cómodos, siempre la cremita del pañal, las toallitas. em, yo diría que eso. Y bueno, y de algo que hay que tener que no es material es mucha calma. Totalmente, creo que el más importante. Esta es Sí. de una mamá primeriza que nos pregunta cómo prepararse para un parto natural, como qué esperar de esto. Claro. Bueno, el parto natural, y eso no lo incluí dentro de la diapositiva, ¿verdad? Específicamente si parto natural, cesárea, etcétera. Pero obviamente es algo que uno siempre, ¿verdad? Escucha, se pregunta mucho las mamás. La realidad es que el parto natural para mí es una belleza, ¿verdad? Yo hablo del parto desde la perspectiva obviamente médica, pero también desde mi perspectiva como mamá. Yo tuve 2 partos vaginales divinos que me encantaron y, y de ahí también nace como este amor por difundir lo bonito que es el parto vaginal, ¿verdad? Porque estamos también en una etapa en la que a veces pues se ha tendido a pensar de que el parto vaginal no es una alternativa segura ni es una alternativa, ¿verdad? Lógica cuando existe la posibilidad de hacerse una cesárea. Entonces, yo diría que el hecho de prepararse para el parto implica en mucho tener una mentalidad abierta, de saber que en la obstetricia todo puede cambiar en el último minuto, ¿verdad? Y entonces siempre que uno opta por tener un parto natural, saber que a como puede ser que lo vaya a lograr, eh, ¿verdad? Culminar con ese parto deseado. Puede ser que a lo largo del camino surjan otras circunstancias que me obliguen a cambiar, ¿verdad? Ese plan que yo tenía y que eso esté bien. Porque al final de cuentas, creo que mucho de lo que a veces genera, ¿verdad? Como ese incluso duelo o sentimiento de fallo, si por A o por B el parto no se logró dar, viene dado precisamente por esa falsa expectativa de es que tenía que ser así y si no fue así, ya todo salió mal. Y no, o sea, la realidad es que siempre nosotros como personal médico nos vamos a, a enfocar y a tratar en la medida de lo posible de hacerles a ustedes em, poder terminar el embarazo de la manera en la que ustedes lo desean, siempre y cuando obviamente esto no ponga en riesgo ni la salud de ustedes ni la salud de sus bebés. Y a como todo puede ir marchando perfecto, como les digo, al último segundo las cosas pueden cambiar y a veces hay que tomar decisiones que tal vez no nos gusten mucho, pero que es el camino más seguro. Em, Creo que además de tener esa verdad, esa mentalidad abierta, establecer muy claro cuáles son mis objetivos. Si, por ejemplo, tener la posibilidad de tener analgesia intraparto, si quieres utilizarla o no. Hay muchas mujeres pacientes que he tenido que me dicen como, no, no, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Todo al natural. Obviamente es súper, ¿verdad? Respetado,
pero muchas llega el momento en el que es como, ok, necesito que me pongan algo ya. Y a veces también para uno como médico es complicado, ¿verdad? Porque no es tan fácil a veces en diferentes circunstancias Ujú. conseguir a la persona que venga y aplique la analgesia y demás. Entonces eso es como algo que es una logística de alguna forma que se requiere tener en cuenta como plan ahí, aunque sea de plan B, plan C, pero tenerlo conversado y ya hablado. Em, Importante siempre hacer el curso de preparación para el parto. Esos cursos son muy valiosos porque se aprende desde cuál va a ser como toda la dinámica, ¿verdad? Desde que llegas al hospital, qué es lo que usualmente se hace, por qué se hacen siempre las intervenciones durante el embarazo y durante la labor. Uno como paciente debe estar informado de por qué están haciendo lo que están haciendo. Muchas de las quejas frecuentes que vienen desde el punto de vista de la violencia obstétrica incluso es por mujeres que sienten que no se les hizo parte en la toma de decisiones o en las diferentes intervenciones que se estaban aplicando, y la verdad es que eso es un derecho y algo que tenemos que exigir. Y creo que simplemente pues prepararte para vivir esa experiencia al máximo. Yo también te diría que pensás muy bien de quién te querés acompañar. No siempre tiene que ser el padre de la criatura, ¿verdad? Y esto está bien también. A veces los mismos papás reconocen sus limitaciones y dicen, no, o sea, a ver, yo voy a ser completamente inservible, me va a tener que rejuntar a mí del piso, entonces mejor vaya con su mamá o con su amiga. Y entonces eso también es algo importante a tomar en cuenta. Sí, súper válido también. Esta dice, en el séptimo mes, últimamente he tenido calambres en las piernas. ¿Se debe a algo específico? Sí, usualmente los calambres son bastante frecuentes y sobre todo conforme avanzamos en el embarazo, pueden ser por diferentes razones. El útero, conforme la pancita se hace más grande, comprime el retorno de la sangre de las piernas hacia el corazón. Entonces eso genera como mayor estancamiento, si se puede decir, de la sangre ahí a ese nivel, y eso puede traducirse en ciertas molestias en las piernas. A veces puede haber deficiencia de algunos sustancias como magnesio, el mismo calcio. Entonces también revisar ahí si hay una adecuada ingesta, ¿verdad? O suplementación. A veces por deshidratación también se pueden generar esas molestias. Entonces, en general, sí es normal. Usualmente, en la mayoría de los casos es algo completamente benigno, ¿verdad? No es nada de qué preocuparse. Pero sí, te diría que es algo de que tomarle atención si, por ejemplo, deja de ser ya solo el calambre y se vuelve ya como un dolor, deja de ser en ambas piernas y se enfoca solo en una sola pierna, o empiezan a haber cambios en qué tan hinchada se ve una pierna con respecto a la otra, etcétera. Siempre consultarlo con tu gine. Ok, esta es con respecto al parto, que cómo se prepara un plan de parto. Ok, súper. Básicamente el plan de parto viene, lo que vos tenés que pensar en incluir es cómo es que querés que se lleve la labor, de quién quieres de nuevo quién quieres que te acompañe, qué intervenciones no estrictamente necesarias estás dispuesta a que se realicen o no. Em, la posición en la que querés tener a tu bebé, ¿verdad? No siempre tiene que ser en posición acostada sobre la espalda. Hay pacientes que lo quieren hacer de pie, en cuclillas. Em, Creo que eso casi que podría como englobar todo. Ahora, yo siempre también le digo a mis pacientes, es fundamental, fundamental que en el plan de parto se incluyan expectativas realistas y que se incluyan deseos, digamos, que sean posibles para nosotros los médicos cumplir desde un punto de vista de seguridad. Em, de nuevo, porque nosotros estamos ahí, obviamente, para que ustedes estén felices, que ustedes estén cómodas, pero para asegurarnos que ustedes estén sanas y salvas, ¿verdad? Entonces, habrán ciertas cosas en las que cuando ese plan de parto, porque también ese plan de parto hay que discutirlo, idealmente, discutirlo con el equipo que va a estar encargado de tu atención. Entonces llegará un momento en el que se tendrá que tener una conversación honesta em,
en la que hayan que hacer ciertos compromisos, ¿verdad? Tanto un lado como el otro, para poder llegar a idear, digamos, de la manera en la que todas las partes se sientan a gusto. Creo que una cosa también importante de decir con respecto a esto del plan de parto es que em, las indicaciones por las cuales algo puede cambiar, uno trata en la medida de lo posible digamos que abordar todos los posibles escenarios y de anticiparlos a los pacientes, pero también a veces, a ver, no nos vamos, o sea, es imposible también, ¿verdad? De todo, absolutamente todo lo que puede pasar, uno haber sido capaz tal vez de comunicarlo todo, ¿verdad? Que sin Ujú. que se olvide ni un solo elemento. Entonces yo siempre, siempre digo que la confianza entre el médico y la pareja es fundamental. Confiar en que lo que te está diciendo tu ginecólogo es cierto, no porque, ¿verdad? No porque que estás pensando que es que te está manipulando para tomar una decisión diferente con respecto al parto. No sé si me explico. Porque creo que también ha estado como un poco más de, ¿verdad? De esa sensación de que, ay, es que me dijeron que tenía que ser cesárea por esto y esto, pero con un tono como de fijo, ¿verdad? Me estaban metiendo gato por liebre. Entonces, siempre en la medida de lo posible, escoger muy bien del profesional de quien te vas a acompañar y una vez que vos decidiste depositar la confianza del seguimiento prenatal y de la atención del parto en esa persona, pues también dar ese voto de confianza de que su recomendación al fin y al cabo va a ir siempre con las mejores intenciones. Sí, totalmente. Eso hace toda la diferencia, Gloria, ¿verdad? Sentirse cómodo con el ginecólogo, poder hacer las preguntas que sean y pues esa relación de confianza, como vos decís. Ujú. Y en temas de nutrición, Glory, ¿es necesario tener un control nutricional? Realmente no es que sea estrictamente necesario, habrán ciertas condiciones, por ejemplo, pacientes, ya lo mencionaba, ¿verdad? En la presentación, pacientes que tengan algún tipo de dieta restrictiva en algunos grupos de alimentos, por ejemplo, las pacientes vegetarianas, pacientes que tal vez han tenido o han luchado contra algún trastorno de la conducta alimentaria previo a quedar embarazada. Son pacientes en las que uno probablemente sí recomendaría ese seguimiento em, especial. Si está al alcance, yo casi siempre les digo, por supuesto, háganlo, pero si es algo para lo cual, pues, no tenemos facilidad, ya sea porque el Seguro Social no nos lo incluye o porque no tenemos el dinero para cubrir esas consultas, pues tampoco es que es, ¿verdad?, que vaya a ser así como estrictamente necesario o que vaya a ser peligroso o tener un impacto negativo en el embarazo en general. En la medida de lo posible, siempre tratar de priorizar eh, los alimentos preparados en casa, evitar los ultraprocesados y también tener muy claro que eso de que estoy comiendo por dos no es cierto, ¿verdad? La alimentación debe ser pues lo que me nutra a mí y ya en el cuerpo de uno se encargará de distribuir esos nutrientes de manera equitativa para mantener a los dos seres sanos y salvos, ¿verdad? Pero también ser muy cuidadoso con las cantidades y las porciones porque a veces pues se cree que por estar uno embarazado es como pase libre, ¿verdad? Para comer y de repente se da uno cuenta que no se están haciendo tal vez las mejores elecciones. Y esto puede ser obviamente perjudicial tanto durante el embarazo como incluso en el posparto, donde tal vez ya incluso hasta la pérdida de ese peso em, durante el embarazo o ya en el periodo del posparto sea más difícil. Ok, y siguiendo con temas de nutrición, nos consultas si tomar agua de pípara en el embarazo, se puede. Sí, sí se puede. Ok, perfecto. ¿Cómo puedo mejorar la anemia durante el embarazo? Tengo 7 meses y desde el tercer mes me sale bajo. Todo el embarazo he tomado Gestavit. Bueno, ahí yo te diría que es muy importante que te hagan un examen adicional que se llama ferritina. Con ese examen uno valora las reservas de hierro. Entonces, a veces incluso pacientes que tienen hemoglobinas normales pueden tener una deficiencia importante en esas reservas y requerir tratamiento, porque usualmente niveles de ferritina baja, aunque no se acompañen de hemoglobina baja, pueden predisponernos a un mayor riesgo incluso hasta de hemorragia posparto. Entonces, es muy importante, ojalá tener ese examen
pues probablemente vaya a haber necesidad de utilizar una vía diferente de administración del hierro, como el hierro intravenoso. Pero eso sí habría que hablarlo bien, obviamente, con tu médico y eso sí, ojalá cuanto antes, porque en la medida de lo posible, pues los niveles de hemoglobina deberían estar en sus parámetros óptimos, ¿verdad? En cara o en frente a, a este momento del parto. Y esta es con la vacuna TDAP, que en el EVAI se la recomendaron en la semana 20, pero en el control privado le dijeron que mejor en la semana 27. ¿Vos qué recomendarías? Sí, esto es una pregunta muy frecuente. Qué bueno que la hicieron. Realmente es que, bueno, yo trabajo también para la caja. No, no estoy hablando mal de la caja, jamás. Pero no entiendo por qué esta parte todavía no se ha actualizado. Porque las recomendaciones actuales mundiales es que esta vacuna ojalá se ponga entre la semana 26 y 28. Entonces coincido sí con la persona Ujú. que te lleva al control privado que te hizo esa recomendación. Y la razón es precisamente porque a ver, a las 20 no es que va a hacer daño, pero lo que uno busca es que los niveles de anticuerpos que se generan posterior a la aplicación de la vacuna estén lo suficientemente altos para el momento del parto. De manera que si la ponemos muy pronto, a las 20 semanas o menos, puede ser que hagamos ese pico de, ¿verdad?, de anticuerpos y que más bien cuando ya vayamos a tener a nuestro bebé con nosotras, que es donde, ¿verdad?, más necesitamos también tener esa protección, pues ya más bien esos niveles vayan en caída. Entonces, más que todo por ese motivo, pero sí, entre la semana 26 o 28. Ok. Glory, y con respecto al almacenamiento de células madre, ¿vos lo recomendás? Realmente, vamos a ver, aquí desde perspectiva personal, yo no lo hice con mis hijas. Em, no existe tanta evidencia de que pueda, digamos, como de sus múltiples utilidades. em, y tiene su costo, ¿verdad? Es un costo significativo de por medio. Entonces, si es algo, digamos, de que literal vos, no sé, te regalaron o tenés ahí el presupuesto listo para gastarlo, pues obviamente dale, ¿verdad? Pero si es algo así que literal estás como contando los cinco para ver si lo haces o no lo haces y tal vez ese dinero lo podrías invertir en alguna otra cosa, digamos, relacionada también con el bebé, pues yo te diría que tampoco es tan terrible si no lo haces. Ok, perfecto, sí, súper buena recomendación. Gloria, vamos cerrando con las últimas cinco. Sí, dale. Estos en cuanto a alimentos, nos consulta que se puede ingerir manzanilla, linaza y canela. Sí, idealmente no, por el mismo tema de que no necesariamente porque vaya a ser algo malo, pero no sabemos muy bien qué efectos pueden tener. Entonces, en la medida de lo posible, este tipo digamos que de bebidas y de alimentos, suspenderlo. Ok. Y hablaste mucho sobre cuando, ¿verdad? Suben de peso, pero ¿qué pasa si es al contrario, que empieza más bien a bajar de peso y que no está subiendo? ¿Qué pueden hacer? Ok, eso está muy bien. Eso es también una pregunta muy válida. Vamos a ver, hay que revisar muy bien cómo está el crecimiento fetal, ¿verdad? Porque ya hablábamos de todos los parámetros, placenta, líquido amniótico, bebé, ¿verdad? No relacionados directamente conmigo, que están traduciendo ese aumento de peso, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si la ganancia de peso materna no está siendo la adecuada, tenemos que irnos a revisar que el bebé esté creciendo bien, que haya una adecuada cantidad de líquido amniótico, etcétera, ¿verdad? Em, y pues obviamente también revisar la parte nutricional. A veces creemos que nos estamos alimentando adecuadamente, pero cuando ya vamos precisamente a ver la composición de cuánto estoy gastando versus lo que estoy dándole a mi organismo, vemos que hay una diferencia ahí en que nos pone en desventaja. Entonces, de fijo, como te digo, verificar que el crecimiento fetal esté adecuado y esto obviamente, idealmente, no solamente con medir, ¿verdad?, la altura de la pancita, sino haciendo un ultrasonido que nos calcule el peso del bebé. Y, y si eso está normal, entonces ahí sí, pues valorar, ojalá, digamos, de la mano de una profesional en nutrición. Y la penúltima, Gloria, esto es de una mamá que está planeando buscar pues un embarazo, toma Nevilet 5 miligramos al día
Pregunta que si es segura en el embarazo y si hay algunos que sean seguros. Sí, claro. De hecho, los antihipertensivos que podemos usar en el embarazo, o más bien, los que no podemos usar en el embarazo son pocos. La mayoría son seguros. Entonces, en general, Nevilet entra dentro de los que se pueden utilizar. Quizá incluso hay alternativas más seguras, como por ejemplo la metildopa, o los bloqueadores de canales de calcio. Pero entonces aquí lo que hay que hacer también es un análisis entre qué tan adecuado está el control de la hipertensión y qué tanto se me podría descontrolar por hacer una modificación al tratamiento. Entonces esto obviamente tiene que ir de la mano de la persona que te lleva el control de la presión. Ok, y vamos cerrando con esta, y bueno, y una última que vi súper interesante también en el chat. Esta me dice que, bueno, sobre las varices vulvulares, no está trabajando, pero sí pasa haciendo cosas en la casa hasta donde puede, sin embargo, tiene mucha presión y se le está inflamando mucho las piernas. Ok, lo único, creo que dice varices vulvares, será en la Ajá, vulva. Sí, es que lo puso creo, en el, si puede aclararnos en el chat, sí, y si no, mientras nos responde, si no, seguimos con la otra. Aquí está. ajá, Me está escribiendo. Bueno, voy haciendo la otra. Sí, son vulvares. vulvares, ajá. Ah, Sí, en la yo ahí vagina. pensaría Ujú, que, digamos, la presencia de varices a ese nivel no es como la localización más habitual. Em, y si es algo que está molestando o doliendo mucho, habría que revisar, ojalá de la mano de un vascular periférico, para descartar que no haya algún grado como de trombosis, ¿verdad? A ese nivel. El ujú. tema con las varices, y no solamente ahí en nivel de vulva, sino en las piernas o en cualquier otra localización, es que lo que implican es básicamente como una sobredistensión de ese paquete venoso donde la sangre se va acumulando. Y ya les decía que la mujer embarazada, ¿verdad? La sangre se puede coagular con mayor facilidad. Entonces, no es del todo infrecuente que cuando hay varices que empeoran eh, o que se asocian a un dolor intenso, pueda ser, ¿verdad? Porque está asociando un trombo dentro de la misma varice. Entonces, sí, consultar con un vascular periférico. Gracias, Glory. Y ya para finalizar, me pregunta si sabes de alguna página o app para revisar fármacos seguros en el embarazo o lactancia, o eso mejor verlo como directamente en cada médico, o si tienes como alguna referencia. Sí, yo les diría que lo ideal es consultarlo directamente con el gine de confianza. Yo creo que hablo por la mayoría que, pues, para eso estamos, ¿verdad? Porque el tema con lo de los fármacos es que la, como esto, ¿verdad? Me repito mucho, pero es que es importante recordar lo de los estudios. Como hay pocos estudios de seguridad de la mayoría de medicamentos, entonces simplemente se han ido poniendo en categorías donde a veces hay algunos que lo ponen como una categoría, ¿verdad? Como de evítelo a toda costa, y que si uno hace un análisis del riesgo-beneficio individualizado, digamos, en cada caso, la recomendación podría cambiar. Entonces, tal vez esas páginas o esas aplicaciones son como muy estrictos, ¿verdad? En sus categorías, en sus definiciones. Y un profesional pues te podría ayudar como a hacer un análisis más integral de para qué lo necesitas y si lo puedes usar o no. Sí, total, más personalizado y pues cada caso es diferente y creo que es como lo más seguro. Y Exacto. bueno, Glory, vamos cerrando. Más bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente te extendiste muchísimo, demasiado detalle. Y a todas las que nos acompañaron hoy también. Y recordarles nada más de la próxima charla, que es el jueves, que vamos a estar hablando de porteo. Y también les paso después los links de la grabación para que puedan también revisar algunos datos, ¿verdad? Ya si están embarazadas y vieron como que tienen información más adelante que explicó Glory, ya después pueden verla con más detalle. Y también invitarlas a seguir, ¿verdad? Las redes de Glory que nos compartió. Así que todas, muchísimas gracias y Glory, nos estamos hablando.